Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. El primer abierto de esta semana lo vamos a compartir con Elisa de la Nuez. Elisa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con la profesora de Ciencia Política Carmen Lumbierres. Hola Carmen, bienvenida. Hola, muy buenos días. Y este verano sumamos también el análisis del periodista del diario.es, José Enrique Monrosi. Monrosi, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues empieza la semana en la que todavía veremos mañana un último pleno del curso en el Congreso, marcado por los casos de corrupción que hemos ido conociendo, del caso Koldo y Cerdán. Saben que del caso Koldo hoy el juez va a interrogar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ya que fue director de Carreteras, a Javier Herrero, y que del caso Montoro pues aún andamos haciéndonos una idea de la dimensión de lo que se investiga, porque el sumario, como saben, son miles y miles de folios. Y decíamos ya a las 8 que da alguna idea de la dimensión de lo que hay, pues el hecho de poder ponerle números a la investigación. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo, Campos. Hola de nuevo, José Luis. Decíamos 50 millones en comisiones que atribuye la investigación a la trama que lideraba Cristóbal Montoro. Beneficio neto. La facturación sería superior. Los Mossos de Escuadra y la UCO, que son los que han ejercido de policías judiciales en esta causa, sostienen que Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro Cristóbal Montoro y su sucesora, Global Afteli, se dedicaban fundamentalmente a una actividad ilícita. Que ambas sociedades, y es literal, eran meras canalizadoras del cobro de comisiones a cambio de su influencia en el gobierno para legislar a favor de sus clientes. Cobros a los que daban apariencia de legalidad contractualmente con la emisión de informes de asesoramiento fiscal que en realidad eran ficticios, y que el beneficio neto de las dos sociedades de la trama por esta actividad supuestamente ilícita ascendió a 48 millones de euros en el periodo investigado entre 2008 y 2017. Beneficio neto. En ese monto global figuran los pagos de las empresas gasistas, las constructoras, compañías eléctricas, de renovables o papeleras, el sector del juego, distintas consultoras o fundaciones público-privadas conocidas hasta la fecha. También hay pagos de administraciones por supuestos informes de asesoramiento entre 2008 y 2011, cuando gobernaba el Partido Socialista. Pero los pagos siempre proceden de instituciones dirigidas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid, la Diputación de Lugo, ayuntamientos como los de Alcobendas o Tres Cantos. También el propio Partido Popular Nacional contrató a Equipo Económico en 2010 y 2011. Gran parte del dinero, José Luis, fue desviado después a través de 16 sociedades instrumentales de la trama, empresas que carecían de actividad, trabajadores o domicilio conocido, e invertido en propiedades inmobiliarias o destinado a países como Luxemburgo o Irlanda, que son de fiscalidad laxa, y también a Italia o Polonia, entre otros. Informes ficticios, empresas que no existían, realismo mágico en aquellos tiempos en los que Cristóbal Montoro iba pidiendo ajustes y anunciaba recortes y aprobaba recortes el gobierno. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un dato más, nos dice Campos, 48 millones netos en comisiones. Hablábamos de empresas energéticas. Contabas tú también a las 8 que las energéticas pagaron al despacho de Equipo Económico 10 millones de euros. Sí, en ese periodo investigado del que hablaba Campos, 10 millones de euros al despacho de Montoro a cambio de lo que pedían todas, que era una regulación fiscal favorable para su actividad. Casi la mitad de esos ingresos, 4,6 millones, se concentraron entre los años 2012 y 2014. Coincide cuando el gobierno de Rajoy puso en marcha la reforma energética que enfrentó al exministro de Industria e impulsor de la norma, José Manuel Soria, y al titular entonces de Hacienda, Cristóbal Montoro. Soria estaba del lado de las tradicionales eléctricas y Montoro de las renovables. Los investigadores atribuyen esta guerra política que los mejores clientes de Equipo Económico estaban precisamente en ese sector. Abengoa pagó al despacho que fundó Montoro casi 4 millones de euros y Solaria 1,7 millones de euros. Los trabajos de Equipo Económico consiguieron suavizar la carga fiscal, pero no pararon el golpe, y las renovables se llevaron un recorte de 1.700 millones. El sumario en este punto, Sastre, advierte eso que estabas diciendo tú, que estos cambios normativos que suponían ventajas fiscales para las grandes empresas y el incremento impositivo de los consumidores se produjeron en un contexto de una de las mayores crisis económicas y financieras que obligaba a un esfuerzo fiscal generalizado y que sitúa a España al borde del rescate. Carlos Cruzado es el presidente de Gesta, que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Cruzado, buenos días. Hola, buenos días. Le voy a hacer una pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos desde el principio. Entiendo que tiene una respuesta compleja, pero verá, la pregunta es
¿Esto cómo pudo pasar? ¿Cómo se pudo organizar desde dentro del Ministerio de Hacienda una trama de la dimensión y con el grado de organización como el que describe esta investigación? Bueno, quizá precisamente porque supuestamente estarían implicadas prácticamente toda la cúpula del ministerio. Si esto hubiera obedecido al protagonismo de una de estas personas, pues quizás se podría haber controlado. Si, como se dice en el contundente relato de hechos del auto, y se puede llegar a probar esto, estaba toda esta cúpula, todas estas personas implicadas, pues quizá eso favorecía la cuestión. Hay que tener en cuenta que todos estos altos cargos, de una u otra manera, estaban involucrados en lo que era la elaboración de anteproyectos de leyes y de proyectos de reglamento. Por tanto, quizá eso facilitó la cuestión. Queda por determinar si efectivamente este relato de hechos tiene esa prueba detrás y bueno, se pueden confirmar tantos delitos como se reflejan en el auto, ¿no? Pero estamos hablando de muchas cosas. Por una parte, empresas que pagaban comisiones para que les cambiaran nada menos que las leyes, les hicieran leyes a medidas. Estamos hablando de que el ministro presuntamente tenía acceso a información confidencial de los contribuyentes, de las inspecciones que hacían los técnicos de Hacienda por mandato judicial. ¿No tendría que haber sonado o disparado alguna alarma? ¿No hay ningún control interno que pudiera haber evitado esto? Bueno, todos estos temas en su momento, desde mi organización, desde Gesta, denunciamos muchos de ellos. No teníamos pruebas de lo que estaba ocurriendo, pero era evidente que las circunstancias apuntaban digamos, en algo no muy positivo, ¿no? Cuando el ministro hacía todas estas referencias a contribuyentes, a políticos, incluso en el Parlamento, a deportistas, a periodistas, a medios de comunicación, ya nosotros denunciábamos que el ministro no podía tener datos fiscales como aparentaba tener, y que si los tenía era porque se estaban filtrando por la dirección de la agencia tributaria, no por cualquier funcionario que tiene un control exhaustivo en esa materia, en las entradas que se hacen y en la posibilidad de filtrar. Esto parece que se confirma, si es así, por lo que se está publicando, que era el propio director de la agencia el que pasaba estos datos al gabinete del ministro, ¿no? Pero hay muchas otras cuestiones en relación con los peritajes, con ese control de los peritajes. Nosotros denunciamos cómo el director de la agencia tributaria dictó una normativa por la que controlaba el nombramiento de los peritos y del auxilio judicial en los casos de corrupción en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Bueno, esto lo hicimos en ese momento, como denunciamos tantas otras cuestiones que ahora van apareciendo. Otra cosa es que no tuviéramos pruebas, claro, sino que hablábamos de lo que aparentaba, ¿no? ¿Lo denunciaron judicialmente? No, denunciábamos en los medios porque, como digo, nosotros no teníamos pruebas. El ministro, cuando hablaba de filtraciones de datos, lo hacía siempre en ese filo de la navaja, ¿no? No lo decía claramente, pero daba a entender que tenía esos datos. Nosotros no podíamos probar que los tuviera. Lo que hacíamos era pedir que se investigara, que si había una filtración se investigara, y obviamente no se investigaba porque parece ser, según lo que estamos viendo estos días, que era la propia dirección de la agencia tributaria la que estaba filtrando estos datos. Visto lo visto, ¿qué garantía podemos tener ahora mismo o podemos haber tenido los ciudadanos en todo este tiempo de que nuestros datos fiscales como contribuyentes han sido tratados con confidencialidad y no han sido pasados a ninguna dirección política? Pues en principio, desde luego, la ley es muy clara y hay ese deber de secreto, de sigilo para todos no solo los funcionarios, sino las autoridades que conocen estos datos. Desde luego, en lo que se refiere a los funcionarios, a los trabajadores del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, precisamente todo esto lo que nos preocupa es mucho porque, da esa sombra o deja esa sombra de duda sobre el trabajo que debe ser independiente de la Agencia Tributaria, ¿no? Es cierto que hay que tomar medidas y habría que tomar medidas. Tendríamos que ver ya cómo los dos grandes partidos, en vez de tirarse, digamos, unos a otros estos casos, se sientan y acuerdan el establecer, el poner ladrillos para que esto no vuelva a ocurrir. Queda por regular toda la actividad de los lobbies, que habría que regularla mediante ley. Las puertas giratorias hay que restringir, sin duda, esa vuelta, ¿no?, a la administración después de
de la salida. La transparencia, tenemos una ley de transparencia, pero no obliga a todas las autoridades, a todos los representantes políticos a tener agendas públicas donde se detallen exactamente todos los encuentros, los contenidos, los documentos que se puedan estar pasando en esas reuniones, y desde luego hay que desarrollar de forma más estricta todo el régimen de incompatibilidades de... Ahí, hemos perdido, creo, la comunicación con Carlos Cruzado. Sí. ¿Sí? No, yo estoy escuchando, ¿sí? Sí, me decía, estaba repasando, sí. señor Cruzado, una de las medidas que usted propone y que de hecho ya contaba el viernes pasado, creo, en un artículo que publicó en el diario 5 Días y en el que hablaba de esto, de acabar con las puertas giratorias, de prohibir el lobismo. Déjeme que le recupere un pasaje de ese artículo que me llamó la atención. Usted escribía: denunciamos las puertas giratorias de las que disfrutan algunos altos funcionarios de la agencia tributaria y del ministerio que un día abandonan su cargo y al siguiente están asesorando a grandes empresas y multinacionales. Y un poco más adelante usted decía: hemos denunciado también la coincidencia poco decorosa de altos funcionarios de la agencia tributaria o del ministerio en cursos especializados que organizan socios de los grandes despachos de la asesoría tributaria. Es decir, aquí yo le estoy preguntando por qué pasaba en la época de Cristóbal Montoro, pero déjeme preguntarle por esto que usted dice que sigue pasando. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo a día de hoy que, a juicio de ustedes, de Gesta, es poco decoroso? Sigue ocurriendo, efectivamente, y bueno, no se afronta la regulación más estricta de estas cuestiones. Hablamos de la cantidad de jornadas, cursos que organizan pues socios o firmas de consultoría y a la que continuamente están, bueno, personándose o yendo a estos cursos pues altos funcionarios y altos cargos. El director general de tributos, son dos los que están imputados en este momento, ¿no? Por ese tema, no por este tema, sino por todas estas otras cuestiones. Bueno, se organizan muchos cursos en los que, bueno, solamente por el precio de esos cursos, pues obviamente son grandes empresas las que acuden a estas jornadas y donde altos funcionarios y altos cargos del ministerio pueden estar resolviendo consultas respecto de los problemas que se les puede plantear a estas empresas. Y además otra cosa que denunciamos es que estos cursos normalmente sirven para engrasar esas puertas giratorias, ¿no? Y no es raro ver a estas personas en determinadas jornadas que luego son contratadas por las empresas que las organizan o por otras, ¿no? Denunciamos en su momento unos cursos concretos donde, bueno, estaban dirigidos a asesores de inversiones internacionales y donde el programa era por sí escandaloso, porque era un programa, digamos que para enseñar a eludir, ¿no? Donde se hablaba de los territorios más beneficiosos en el mundo para hacer estas inversiones. ¿Pero quién daba estos cursos? ¿Quiénes los daban? Bueno, en estos cursos había muchos altos cargos del Ministerio de Hacienda. Como digo, entonces creo que el director general de tributos, no recuerdo quién era en ese momento, subdirectores de tributos, en fin, gente de la agencia tributaria que ocupa puestos relevantes. Altos cargos de Hacienda enseñando a empresarios que han pagado esos cursos a eludir impuestos. Efectivamente, esto lo denunciamos en su momento y no solamente no se tomaron medidas, sino que, bueno, fuimos de alguna manera amenazados, ¿no? Por algunos altos cargos en el sentido de que estábamos, bueno, pues echando esa sombra de luz sobre estas personas. Nosotros lo que hacíamos era plantear la necesidad de modificar toda esta cuestión. Hay que regular las incompatibilidades, hay que regular la asistencia a estos cursos y de una manera estricta para evitar que se puedan dar situaciones como las que ahora parece que se están dando, ¿no? ¿De qué año estamos hablando, señor Cruzado? Bueno, estamos hablando ya de hace unos años, no recuerdo, tendría que repasarlo, pero vamos, hace unos años, incluso después de los hechos a los que nos estamos refiriendo ahora. Cuando me ha dicho amenazados, ¿a qué se refiere? Bueno, amenazados públicamente en el sentido de que, bueno, estábamos echando sombras sobre la actuación de funcionarios, de compañeros. Bueno, no era así. Estábamos dando una opinión sobre algo que creemos que se tiene que modificar, al margen de que haya o no delitos detrás de esas circunstancias, ¿no? O irregularidades. Y es lo que, bueno, en ese artículo intento hablar, ¿no? De que estas puertas giratorias se tienen que regular y se tienen que restringir en buena medida para evitar estas circunstancias. Nosotros también entendemos que los lobbies
una vez regulados y con esos registros que habrá que crear para que las empresas que se dedican a ello puedan ejercitar esta actividad, pues no deberían incluir políticos, exaltos cargos. Yo creo que es una actividad que se debería restringir a estas personas. Hay mucha actividad que se puede realizar y no necesariamente tiene que ser esta, ¿no? Una última pregunta. ¿En este país un ministro de Hacienda puede ordenar una inspección fiscal contra alguien? No puede, no debe y no puede. La agencia tributaria es la que actúa. Una cosa es que el ministro pueda, dirigir, y de hecho políticamente la dirige la agencia tributaria y puede intervenir en la estrategia que puede tener la agencia tributaria, pero no desde los concretos en los que se debe inspeccionar. Todo esto está muy regulado en la agencia tributaria. Bueno, hay unos criterios de selección, unas unidades de selección, y desde luego el ministro no puede, ni debe ni puede decir a quién hay que abrir una inspección, ni mucho menos. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta, muchas gracias por su tiempo. Un saludo y buenos días. Un placer, buenos días. Y con Elisa de la Nuez, Carmen Lubierres y José Enrique Monrosi en el análisis de las dos informaciones que les estamos contando esta mañana a partir de la lectura de esos miles y miles de folios que tiene el sumario del juez de Tarragona, que ha ido investigando durante 7 años y bajo secreto de sumario esta trama de Cristóbal Montoro, y especialmente, Elisa, a partir de lo que nos decía, que me ha parecido muy interesante, el responsable de Gesta, no solo por esa pregunta de cómo pudo ocurrir, sino algunas de las cosas que todavía siguen ocurriendo en torno al Ministerio y a los técnicos de Hacienda. Sí, efectivamente, yo creo que, como te decía fuera de micrófono, lo interesante es esto, cómo puede suceder, porque hay, se supone, mucha regulación, ¿no?, que debería impedir esto. Entonces yo creo que la primera idea es que esa regulación llega hasta un determinado nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que está, por así decirlo, por encima de las reglas. Claramente era el caso del exministro Montoro. Efectivamente no puede ordenar una inspección de Hacienda, por ejemplo, contra ti, ¿no?, sin ir más lejos, pero es verdad que esas reglas, que son generales y hay unos procedimientos, pues resulta que cuando, determinadas personas ejercen ese abuso de poder, que yo lo llamaría así, pues te encuentras con que hay directivos de la agencia, y yo quería incidir ahí, con que se van a plegar a esas instrucciones. ¿Y por qué? Porque les han puesto allí y le deben un favor, por así decirlo, al ministro. Yo me llevo el ascua a mi sardina para decir que hay un problema grave de falta de dirección pública profesional, que quiere decir que esa gente se siente obligada a, si el ministro le dice haz A o haz B, aunque tú sepas que eso no es, lo correcto, pues a hacerle caso, ¿no? Yo creo que hay que centrar muy bien el problema, porque ese problema sigue existiendo mientras exista, esa capacidad de presión de un ministro, de un alto cargo, sobre, sus subordinados, que también son altos cargos y muchas veces también son funcionarios públicos, lo cual nos debería preocupar, porque yo siempre digo, si un alto funcionario se pliega a este tipo de instrucciones, pues tenemos un problema, porque se supone que precisamente eres funcionario para poder decir que no cuando te dan una instrucción o una orden que consideras ilegal. La otra cuestión que quería, y que lo pone muy bien de relieve el técnico de Gesta, es que aquí se mezclan muchos problemas, ¿no? En primer lugar, que el tema de los conflictos de interés, ¿no?, que lo ha comentado también, el tema de las incompatibilidades de altos cargos. Ahora también, de nuevo, arrimo a la sardina. Nosotros en la Fundación Hay Derecho hemos hecho un estudio sobre conflictos de interés, donde se pone muy de relieve que la regulación no solo es insuficiente, sino que muchas veces no se aplica. ¿Por qué? Porque la Oficina de Conflictos de Interés, no tiene independencia, no tiene medios, es un poco lo de siempre, ¿no? Tú pones una norma, se supone que eso se tiene que aplicar, bueno, pues se aplica de aquella manera. Pero es que además hay otra cosa, perdón, Elisa, pero otra de las cosas que contábamos hoy y que está quedando en evidencia en esta investigación es que Montoro, cuando funda el despacho, luego dice que rompe la relación con el despacho cuando vuelve a ser ministro, en este caso bajo el gobierno de Rajoy, y los investigadores dicen, bueno, pues yo esto no me lo acabo de creer, porque tal, al precio al que vendiste las acciones, es evidente que tú seguías con un pie en tu despacho y con otro pie nada menos que en el Ministerio de Hacienda. Sí, eso es interesantísimo, porque se supone que hay una oficina de conflicto de interés que está para ver eso, pero como insisto, porque hemos hecho el estudio, esa oficina ni tiene la autonomía ni la independencia, porque depende, del ministerio de turno, y además tampoco tiene los recursos para hacer esa investigación. Es decir, oiga, usted dice que se va, pero se ha ido, no se ha ido, y eso ya digo que lo hemos estudiado, y por tanto es así, con lo cual tienes una normativa que no se aplica suficientemente, y desde luego no se sanciona prácticamente nunca. Y luego, además, el otro problema que se ha mencionado, de que la regulación es insuficiente. Tercer problema, también muy interesante, el tema de la regulación de los lobbies. Es que esta, yo creo que es la 4ª legislatura, no lo sé, que volvemos a pasar, ahora está en el Congreso, un proyecto de regulación de los lobbies que nunca sale, y a mí me gustaría saber por qué nunca sale. Yo a veces pienso, no sale porque a lo mejor no
interesa que salga, ¿no? Y hay algo en lo que quiero que incidamos, Campos, sigues por ahí, que es el contexto del que estamos hablando, porque todas estas cosas nos producen evidentemente una gran escandalera, pero esto ya pasa a ser indignación cuando lo contrastamos con el contexto en el que se aprobaban todas estas medidas y se obtenían estos beneficios de los que estamos hablando hoy. Es muy relevante el contexto de cuándo se produjo todo. En lo peor de la crisis económica, con las pymes y familias arruinadas, ahogadas, a las que se les decía que habían vivido por encima de sus posibilidades, mientras se desmontaba el estado del bienestar y a las familias se les incrementaba la presión fiscal para, entre otras cosas, rescatar a la banca, la trama de Hacienda de Montoro supuestamente hacía negocio vendiendo leyes para sus clientes a cambio de mordidas. Les conseguía beneficios tributarios y ese dinero que no pagaban las empresas implicadas tenían que abonarlo los ciudadanos. Recordar que están imputados por 7 delitos relacionados con la corrupción, entre ellos el cohecho, es decir, soborno y continuado, no solo el ministro, también su secretario de Estado, 2 subsecretarios de Estado, 2 directores generales de tributos, un subdirector general de tributos, un director de gabinete, el asesor principal de Montoro y ni más ni menos que el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez. Se da la paradoja de que Menéndez también fue el jefe de la ONIF, la unidad de élite de Hacienda en la lucha contra la corrupción y el fraude. Monrosi. Estuvimos un tiempo, una temporada larga en este país, hablando todos los días de graves escándalos de corrupción relacionados principalmente con el Partido Popular, también con el Partido Socialista, con los 2 grandes partidos. Lo achacábamos a un problema del inmenso poder que tuvo el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, durante muchas décadas en este país, pero luego es verdad que hemos pasado una etapa en la que considerábamos que precisamente el cambio producido en el parlamentarismo de este país, con la fragmentación política, los gobiernos de coalición, bueno, pues nos habían llevado a una etapa en la que los casos de corrupción, los escándalos de corrupción no eran tantos ni tan graves. Pues bien, en las últimas semanas volvemos a hablar de escándalos de corrupción de primera magnitud, de los que pasarán a la historia, de los que recordaremos mucho tiempo como escándalos de corrupción paradigmática. Y el del caso Montoro, sin duda lo es, porque me cuesta imaginar un contexto político, lo explicabais ahora con la información de Miguel Ángel Campos, un contexto político y una manera de actuar que suponga una violencia política realmente para la ciudadanía más expresa que esta, por muchas cosas. Primero, por la carcoma a la credibilidad de la institucionalidad, que supone que un ministerio como el de Hacienda, que debería ser también referencia del funcionamiento de las reglas del juego, pues actuase bajo los designios que estamos conociendo. Y luego también por el contexto, porque es que este señor, Cristóbal Montoro, era uno de aquellos hombres que nos decían que la gran recesión, que la crisis era culpa nuestra, que es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que por tanto los trabajadores no teníamos los derechos que habíamos conseguido adquirir a lo largo de las últimas décadas. Las empresas necesitaban ayudas para poder despedirnos más baratos, los pensionistas no podían tener las pensiones por las que habían luchado toda su vida y no podían ser revalorizadas, teníamos derecho tampoco a lujos como una sanidad pública, una educación pública de calidad, y por tanto en aquellos viernes negros, que fueron muchos durante muchos años, se aplicaron políticas en teoría que eran para salvarnos y que consistían en infligirnos dolor a cambio de una salida airosa a la crisis, que era el único camino, que viviésemos peor. Y esas políticas se practicaban, estamos viendo, pues mientras que se legislaba a la carta a cambio de pasta. Se legislaba a la carta a cambio de pasta. Se hacían favores expresos a sectores económicos muy importantes de este país. Bueno, estáis contando hoy también da algunos detalles en varios medios de comunicación a cambio de decenas de millones de euros. Yo creo que esto hace un retrato del paso del Partido Popular por el poder. Ya teníamos una imagen bastante fidedigna de los gobiernos de José María Aznar y su relación con la corrupción.
Pero en el caso de Mariano Rajoy, por ejemplo, que dos ministerios, como el Ministerio del Interior en su día, que ya sabemos las cosas que pasaron bajo los gobiernos de Mariano Rajoy en el Ministerio del Interior, o ahora en este caso el Ministerio de Hacienda, estuviesen gestionados por personas que se está demostrando que tienen los comportamientos que tuvieron, yo creo que da buena muestra de la relación del Partido Popular con la institucionalidad y con la corrupción. La semana empieza con varios incendios forestales activos, aunque con buena evolución. Fernando Bayo. El de la Torre de Esteban Ambrán en Toledo ha quedado controlado esta madrugada tras provocar la evacuación preventiva de un centenar de personas. El otro gran foco actualmente está en Badajoz, donde las autoridades sospechan que el incendio que ha quemado 2.400 hectáreas en Valdecaballeros podría haber sido intencionado. José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Peninfoex ya ha dado por estabilizado en la madrugada el incendio forestal en esta zona de la provincia de Badajoz. Varios retenes siguen trabajando en este lugar. Continúa activado el nivel 1 de peligrosidad del Plan Infoex. Recordamos que anoche la Junta de Extremadura desactivaba la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por este incendio que obligaba a desalojar a 300 personas del poblado del Cíjara y a evacuar un camping en el que unos 140 niños participaban en un campamento. El consejero ha anunciado que se ha decidido cortar la carretera que une dos localidades de la zona por miedo a que agricultores se acerquen a ese lugar que todavía continúa caliente. Durante la noche, medios terrestres han continuado trabajo, pero sobre todo, como dices, preocupa en este momento el dar con la persona o personas que presuntamente iniciaron este incendio y en el que comenzó en la tarde de ayer a pocos kilómetros del incendio principal un segundo conato. En Palencia, el fuego de Paredes del Monte ha bajado ya a nivel 1 de gravedad, mientras que el que se había declarado el sábado en la provincia de Alicante, en Villena, ha sido dado por controlado a primera hora de esta mañana. A las 11 está prevista en la Audiencia Nacional la comparecencia de la exdirectora de Adif y del exdirector general de Carreteras, ambos imputados por el presunto amaño de obras públicas en el marco del caso Koldo. Sobre la otra gran investigación por corrupción, la que afecta al exministro Cristóbal Montoro, aquí en la SER acabamos de hablar con Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta. Pide acabar con las puertas giratorias y regular los cursos con los que altos cargos del fisco enseñan a las empresas a eludir el pago de impuestos. Obviamente son grandes empresas las que acuden a estas jornadas y donde altos funcionarios y altos cargos del ministerio pueden estar resolviendo consultas respecto de los problemas que se les puede plantear a estas empresas. Y además otra cosa que denunciamos es que estos cursos normalmente sirven para engrasar esas puertas giratorias, ¿no? Y no es raro ver a estas personas en determinadas jornadas que luego son contratadas por las empresas que las organizan o por otras, ¿no? En Ibiza, un joven ha fallecido esta madrugada tras caer al vacío desde el tercer piso del Hotel de San Antonio en el que se encontraba. Casi al mismo tiempo, en Palma, otro hombre ha resultado herido grave tras precipitarse desde una vivienda. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Qué tal? Buen día. En el caso de Ibiza, los hechos han ocurrido pasada la medianoche en el Hotel Ibiza Rocks de Sant Antoni. Según han informado desde el 061, los servicios sanitarios han llegado al lugar y se han encontrado ya al chico en una situación crítica con politraumatismos y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito. Se ha precipitado desde un tercer piso. En el caso de Palma, se investigan también las causas. Ha sido un hombre de unos 50 años, desde un primer piso, está ingresado en estado grave en el hospital de referencia en Son Espasas. Del exterior, Irán anuncia una nueva ronda de negociaciones nucleares con Alemania, Francia y el Reino Unido para este viernes. Será la primera reunión de este tipo tras la oleada de ataques de Israel el pasado mes de junio, a la que se sumó el gobierno de los Estados Unidos. Y en los deportes, Sampe, el Atlético de Madrid, inicia esta mañana la pretemporada y ya está Rashford en Barcelona. El extremo inglés llegaba a las 9:30 de la noche en vuelo privado, pasará el reconocimiento médico durante la mañana. Su presentación está prevista para el miércoles a las 6 de la tarde y se va a sumar el jueves a la gira con el resto de la plantilla. Llega cedido por el Manchester United con opción de compra de 30 millones. Es la tercera cara nueva tras la del portero Joan García y el sueco Bargi. Los de Simeone se marchan hoy a Los Ángeles de San Rafael, donde van a trabajar esta semana. De los nuevos van a estar Thiago Almada, Alex Baena y Mateo Ruggeri. Faltará Cardoso todavía de vacaciones. Y a las 12 de la mañana se disputa un amistoso en Japón. La Real Sociedad se enfrenta al VAR en Nagasaki. En la mañana de este lunes 21 de julio que compartimos en la radio con Elisa de la Nuez, con José Enrique Monrosi y con Carmen Lumbierres, a quien quiero escuchar ahora, Carmen, en el análisis de esto que comentábamos con Monrosi y con Elisa antes de las noticias de las 9, a partir de esos 50 millones que se llevaron en la trama de Montoro, según la investigación del juez de Tarragona, y también lo que nos decía Carlos Cruzado de Gestas sobre lo que sigue ocurriendo dentro de Hacienda.
A mí, volviendo solo un momento al contexto, me gustaría recordar, porque esos años fueron muy difíciles y yo me acuerdo de muchas llamadas a la radio de jóvenes universitarios que tuvieron que abandonar la carrera porque no podían hacerse cargo de la subida de las tasas universitarias durante esos años, y el 32% de los universitarios españoles en esta época de austericidio tuvo que dejar porque no podía pagar las matrículas de la universidad pública. Y en ese contexto, y en un contexto muy importante que me entenderán perfectamente los concejales que han sido en algún momento en este país, en una ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera que obligaba, o una ley llamada Ley Montoro, a que los ayuntamientos congelaran el gasto público, aunque tu ayuntamiento tuviera superávit, tuvieras que tenerlo depositado en un fondo bancario sin poder tocarlo, paralizando inversiones plurianuales importantísimas para los ayuntamientos de toda España. En ese contexto de hiperrestricción, de austericidio, como decía, es cuando el equipo político, porque ese equipo político, por mucho que yo esté de acuerdo en la concepción que estaba diciendo Elisa de necesidad de implementar una dirección pública más profesional, cuando ese equipo político se llevaba 50 millones de beneficio neto, según estaba diciendo Campos, ¿no? Pero en todas estas dudas de cómo ha pasado esto y qué hacer para que esto no pase, que yo creo que es a lo que nos tendríamos que dedicar ahora, esto pasa porque hay 27 personas o 28 personas decididas abiertamente a robar. Es que yo creo que no hay que buscar más explicaciones donde no las hay, más que a enriquecerse, en colaboración con la dirección de la agencia tributaria de ese momento. Esto no hay que olvidarlo. O sea, porque ¿de dónde sacaba la información Cristóbal Montoro? Lo estabais diciendo vosotros, desde la dirección de la agencia tributaria, porque entrar a consultar expedientes administrativos que tienen que ver con nuestros impuestos o con nuestras declaraciones es absolutamente imposible, y queda registrado, y lo saben todos los funcionarios que trabajan ahí, que jamás abren un expediente. Y el director general de la agencia tributaria en ese momento, Santiago Treméndez, para los amigos de dentro de la casa, en lugar de Santiago Menéndez, colaboró abiertamente en connivencia con estas prácticas delictivas de acoso a aquellas personas que no eran adeptas a lo que declaraba Cristóbal Montoro. Por eso, la pista puesta tiene que estar, primero, yo quiero escuchar responsabilidades. Yo quiero escuchar responsabilidades, aunque sean personas que ya no estén en el gobierno. Quiero escuchar cómo hicieron esto, cómo tenían la desfachatez, porque no hay otra manera de decirlo, de encima externalizar aquellos informes que ni siquiera ellos mismos hacían, y que lo hacían consultoras de verdad por un 10% de lo que luego ellos cobraban a las empresas que iban a pedir la reversión de las leyes. ¿Cómo era posible esto? ¿A quién vamos a pedir responsabilidades políticas aparte de las judiciales? No me ha parecido bien lo que estaba diciendo Carlos Cruzado de Gesta sobre intentando establecer una manta de podedumbre sobre todos los inspectores de Hacienda que se dedican a hacer cursos o a participar de cursos. Eso no es lo habitual, no estamos hablando de puertas giratorias habituales. Es verdad que hay algunos de ellos a los que se les tienta mucho desde la empresa privada. Un inspector de Hacienda cobra entre mínimo 45.000 y entre máximo 70.000 euros, y las ofertas, y no solo por estos cursos, las ofertas del mercado amigo son muy altas, y entonces habría que ver también, habría que esperar ahora que estamos en un momento que parece que se va a regular cómo se conforma la agencia tributaria, si en 17 habría que regular la autonomía de la agencia tributaria. Esa es una de las cosas que hay que hacer, y la segunda y última cosa que hay que hacer es que alguien pague lo que estas empresas se llevaron, que se revierta las modificaciones legales que les favorecieron. Y ojalá en esa modificación legal de esas empresas favorecidas estuvieran todos, estuviera el PSOE y el PP, se sentaran a ver cómo se hace para que esto no vuelva a suceder y no estemos en el y tú más, porque los dos tienen y tú más, ¿no? Y eso genera muchísima desafección política a los ciudadanos de a pie que somos nosotros. Que se sentaran en una misma mesa, dices, PP y PSOE, para intentar llegar a un acuerdo sobre algo, sobre cualquier cosa. Sí. Elisa. Sí, no, yo quería hacer alguna matización a lo que dices. Esto de que eran 27 personas o 3 manzanas podridas o las que sean, claro, pero esto no es exactamente así. Hay unos incentivos, ¿no? Y esto es importante. Y los incentivos van en la dirección de que si tú eres una persona ambiciosa y puedes hacer mucho dinero y no hay, digamos, sanciones, porque no las hay, esto lo estamos viendo, ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera hay sanciones de tipo, digamos, social, ¿no? Que esté mal visto, porque eso también
también podría ser importante. Oiga, es que estas cosas no se hacen, es que los incentivos a favor de hacer este tipo de cosas son muy altos. Y yo quiero poner mucho hincapié en eso, porque si no, no entendemos nada. Porque claro, es que son 27 personas o 3 personas o 5 personas. No, es que hay un sistema de incentivos que es al revés, que incentiva este tipo de comportamientos porque, como estamos viendo, has ganado mucho dinero durante mucho tiempo, el juez lleva 7 años instruyendo y a ver al final en qué acaba todo esto, ¿eh? Ojo, porque a lo mejor acaba en nada, ¿eh? Y eso es importante entenderlo. Segundo punto que también es importante, el tema de las puertas giratorias, efectivamente, lo ha dicho el de Gesta, estoy de acuerdo. Los altos funcionarios que tienen buenos sueldos en la administración tributaria, más altos de los que tú has dicho, sin embargo, los pueden tener mucho mejores fuera. Y entonces sí que es cierto que no hay un periodo de incompatibilidades como sí que hay para los altos cargos, para un inspector de Hacienda bien considerado, que sea muy experto en lo suyo y que de repente le hacen una oferta. Y esto es una cosa que se lleva diciendo mucho tiempo, que deberían tener también un periodo, digamos, de cooling off, ¿no?, de enfriamiento, y eso nunca se regula. E insisto lo de nunca se regula, porque yo sí quería introducir una idea, es que aquí hay mucho negocio en torno al conflicto de interés, es que hay mucho negocio. Entonces, a mí lo que me sorprende es que legislatura tras legislatura nos dice el Greco, nos dice la Comisión Europea, oiga, esto de los lobbies lo debería usted regular, porque es verdad, como ha dicho también Gesta, temas de transparencia, temas de agenda, con quién se reúne usted para hacer qué, y todo eso, oye, pasa las legislaturas y nunca se regula. Y yo me pregunto, ¿por qué? Pues parece que no hay mucho interés, y probablemente no hay mucho interés porque hay mucha gente, muchos expolíticos, también lo ha dicho el representante de Gesta, viviendo estupendamente en consultoras, y no hace falta decir nombre, donde efectivamente se dedican a esto, porque también hay una cosa que quiero introducir, la idea de que el lobby regulado, como está por ejemplo en la Unión Europea, es legítimo, es decir, es normal que las empresas o que los particulares se acerquen a una consultora, a una asesoría, a un despacho, para intentar transmitir a las administraciones su punto de vista. Entre eso y vender informes a cambio de normas hay una enorme diferencia, pero la enorme diferencia está en que no está regulado, Entonces, bueno, claro, esa es la lobby, Elisa. Perdón, sí. Y que eso no es lobby. Que no, esto no es lobby, esto es tráfico. Estoy de acuerdo. Es un delito. Es tráfico de influencias, estoy de acuerdo, pero que quiero decir que ¿por qué no se regula nunca esto? ¿Por qué no se regulan las incompatibilidades? ¿Por qué no se dota de independencia y de medios a la Oficina de Conflicto de Interés? Y esto en general, todos los gobiernos. Pues yo pienso, oye, porque no hay mucho interés, porque no hay mucho interés. Y luego está la parte política con las explicaciones. Ayer, por primera vez, de momento había puesto un tuit Alberto Núñez Feijóo, ayer le escuchamos con su propia voz, y cómo está cambiando de alguna manera el paradigma político, que la semana pasada, o hasta que conocimos este caso, estaba dominado por las explicaciones que el PP pedía al Partido Socialista por el caso Cerdán, y cómo en esto ha visto el PSOE un argumento con el que contraatacar al Partido Popular. Introduciendo el elemento político en la clave de nuestro análisis, que compartimos con Elisa de la Nuez, con Carmen Lumbierres y con José Enrique Monrosi, porque les decía, el Partido Socialista ataca al Partido Popular por el caso Montoro y el Partido Popular ataca al Partido Socialista por el caso Cerdán, del que hoy, Campos, pueden producirse, de hecho seguro se van a producir novedades de entrada, porque hoy mismo a las 11, poco más de hora y media, tienen que comparecer ante la Audiencia Nacional tanto el director general de Carreteras como también quien fue presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Comparecen ambos, sí, como imputados en la Audiencia Nacional, que investiga la parte de la causa que no afecta directamente a Santos Cerdán, a los aforados, y al aforado Ábalos, mejor dicho. Pardo de Vera y Navarro, imputados por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho, serán interrogados por el juez José Manuel Moreno por su supuesta participación en el amaño de adjudicaciones en transportes a cambio de mordidas mientras Ábalos dirigió el ministerio. Constan audios que apuntan a que la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, recibía indicaciones de Koldo para adjudicar a Acciona, o cómo advertía ella misma al asesor de que iba a cantar la concesión de un nuevo contrato a LIC, otra de las empresas de la trama, y cómo el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, exclamaba bingo cuando los contratos eran concedidos a empresas del entramado en Logroño o en Sevilla, entre otros lugares. La actuación supuestamente corrupta, según el juez Ismael Moreno, era recurrente. Entre hoy, eso va a pasar en el día de hoy, José Luis, mañana, vista pública en el Supremo para revisar la situación de prisión provisional de Santos Cerdán solicitada por su defensa. Pues no quedes con nadie mañana para tomar café, porque te espero aquí en el Abierto. Hasta aquí mañana. Estaremos. Hasta luego, hasta Campos. Luego, y esta es la tesis a la que se agarra el Partido Popular para decir, hombre, pero no se puede comparar. Alberto Núñez Feijóo no tiene nada que ver con Cristóbal Montoro ni con lo que pasó en los gobiernos de Rajoy, y en cambio fue Pedro Sánchez quien designó a Ábalos y quien designó y mantuvo su confianza en Santos Cerdán. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Este argumento es el que ha pronunciado ya el propio Núñez Feijóo.
Sí, porque todo el caso Montoro ha dado al traste con los planes de Feijóo antes de las vacaciones y ha supuesto un giro en la estrategia que el PP tenía muy definida para esta recta final del curso político. Con los tribunales, ya lo decía Campos, investigando al entorno político y familiar del presidente del gobierno, con Santos Cerdán en prisión y hasta con la postura migratoria encarrilada después de endurecer mucho el tono en su competición con Vox. Los supuestos tejemanejes del exministro de Hacienda han provocado un volantazo en el GPS de Génova. Y ante eso, la hoja de ruta del PP pasa por desligarse de esa época, hacer borrón de la figura de Montoro y repetir que se investigue, sí, pero que todo esto no salpique a la actual dirección. Que no puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte, las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento. Y si cabe, cuando afectan esas sospechas a alguien que ha militado o milita en tu partido, debe ser más exigente. Yo lo que he dicho y lo que mantengo es que se investigue hasta el final. Era Feijóo ayer en una entrevista con La Voz de Galicia repitiendo que él poco o nada tiene que ver con ese asunto, pero sin profundizar en personas concretas o en determinados gobiernos, porque la Dirección Popular incluso ofrece en bandeja ese gobierno. El PSOE, nos dicen fuentes de Génova, puede compararse si quiere con ese gobierno de Rajoy, pero no con Feijóo, que no tiene mancha de corrupción, una idea de la que también presumía en esa entrevista. Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio de Salud hasta el último de presidente de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. Y esta idea servirá al PP de escudo durante estos días, ya que mientras el caso Montoro siga copando titulares, Feijóo en cada comparecencia va a contrarrestar subiendo el tono en lo referente a los escándalos del PSOE. Y así será sastre hasta que en unos días con el cartel de cerrado por vacaciones. Hasta luego, Josu. Hasta luego. Vamos a contrastar esto último que decía ayer en esa entrevista a La Voz de Galicia Feijóo, cuando aseguraba que en 30 años nadie de los que él haya designado ha estado metido en casos de corrupción. Ricardo Rodríguez, buen día. Buen día, sastre. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas 3 décadas? Pues en varias ocasiones Feijóo tuvo que lidiar con la corrupción y con los escándalos en su etapa aquí en Galicia. Ya en 2009, en plena carrera electoral en la Xunta, Feijóo se vio obligado a forzar la dimisión de su cabeza de lista por Ourense, de Luis Carrera, cuando en la SER desvelamos que había cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta de un paraíso fiscal en las Islas Caimán. 3 años después, en 2012, dimite condenado por corrupción el alcalde de Santiago, Gerardo Conderroa, un político que tuvo el apoyo y el aval de Feijóo para ser candidato y para conquistar la alcaldía de la capital de Galicia para el Partido Popular. Tras apenas 2 años en el cargo, Conderroa tuvo que renunciar por defraudar 291.000 euros a Hacienda a través de su promotora inmobiliaria. Además, los diferentes gobiernos de Feijóo en la Xunta se vieron salpicados por diversos casos de corrupción. El director del IGAPE, un organismo de promoción económica de la Xunta, y un diputado autonómico del Partido Popular dimitieron y fueron condenados por tráfico de influencias en la Operación Campeón. También la portavoz del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, estuvo imputada por hasta 4 delitos de corrupción en el marco de la Operación Pokémon. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la exculpó y archivó la causa 2 años después. La carrera de Feijóo en Galicia ha estado también marcada, sastre, por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Más allá de las conocidas fotos de ambos a bordo de un yate, la oposición intentó sin éxito en varias ocasiones conocer los contratos que el Sergas, el Servizo Galego de Saúde, con Feijóo al frente, firmó con las empresas de su amigo Marcial Dorado en los años 90. Esos contratos nunca llegaron a ser entregados en el Parlamento, nunca llegaron a ser entregados. Tras ocultarlos durante años, la Xunta alegó finalmente que esos contratos se destruyeron durante unas inundaciones. Esta mañana el Confidencial publica una entrevista con el propio Marcial Dorado, que dice que un tío que él dice que iba del suelo, el tío es literal, le ofreció dinero si soltaba una bomba contra Feijóo, que también un abogado que él dice que iba por parte en nombre del PP le prometió beneficios y echaba basura contra Feijóo y Rajoy. Y hay algunas cuestiones, Rich, en esa entrevista en la que él cuenta pues cuándo conoce y cuándo deja esa relación con Feijóo. Hay algunas preguntas que me han llamado la atención. Por ejemplo, dice, le preguntan ¿quién pagaba los viajes que usted compartía, que las familias compartían de Feijóo y usted? Y él dice, pues algo pagaría él. Es alguna de las cosas que cuenta en esta entrevista. Sí, en esa entrevista Dorado ofrece algunos datos que complementan la información que en su día Feijóo dio en el Parlamento sobre su relación
relación de amistad. Dorado confirma que conoció a Feijóo en los 90, que hicieron viajes juntos, varios viajes, 20 viajes o más, dice, viajes a Estoril, a Picos de Europa, a Ibiza, que pasaron la Nochevieja juntos en varias ocasiones, pero niega que estuviesen en Andorra. Seguro que recuerda, Sastre, que a Feijóo le persiguió una frase, dijo que no recordaba exactamente en qué lugares había estado con Marcial Dorado, solo recordaba que había nieve. Dice Dorado que en Andorra no estuvieron. En la entrevista asegura además que el Partido Socialista le ofreció dinero para soltar esa bomba contra Feijóo antes de las generales. No concreta quién ni en qué consistía esa información. También dice, en un relato un tanto confuso, que tuvo contactos con José Blanco a través de terceros. Que haga el favor, que Pepe Blanco, que nos haga el favor, que me haga una investigación. Y si ve que tengo algo que ver en esto, que se olvide. Pero yo no tengo nada que ver con narcotráfico. Y que por favor se lo agradecería muchísimo. Eso relataba en esa entrevista en la que dice además que un abogado, ya estando en la cárcel en nombre de la pequeña del PP, en referencia a Soraya Sáez de Santamaría, le ofreció un pacto para salir absuelto si contaba información comprometida de Feijóo y de Rajoy. Cuando en la entrevista le piden que concrete qué información le pedían a cambio de dinero, rechaza responder. Nada, se acabó la fiesta, es la respuesta con la que termina esta entrevista. Richie, gracias. A ti. Bueno, pues, Monrosi, estos son los elementos que definen el escenario político, con el PP pidiendo explicaciones a Sánchez y atención a lo que pueda ocurrir hoy en la Audiencia Nacional con la declaración del director de carreteras y de la expresidenta de Adif, y el Partido Socialista señalando la responsabilidad que ellos atribuyen también en Feijóo y en todo caso a una política que creen que es sistémica en el Partido Popular. Y de fondo veremos mañana cómo se sustancia eso en el debate en el Congreso, pero de fondo la sensación de que de este descrédito y de estos casos de corrupción, lo venimos comentando estos días, pues seguramente sea Vox quien saque más beneficio político. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que es que son dos planos diferentes, ¿no? Comentaban Elisa y Carmen el plano un poco sistémico, ¿no? La reflexión sobre cómo es posible que estemos descubriendo casos de corrupción en los que corruptos y corruptores campan a sus anchas durante un montón de años. Lo hemos visto en el caso de Santo Cerdán, José Luis Ábalos, lo estamos viendo ahora también en el caso de Cristóbal Montoro, donde presuntos corruptos y corruptores campan a sus anchas, parasitando las instituciones durante años sin que salten las alarmas, sin que nadie lo vea, sin que nadie dé la voz de la alarma y por tanto sin que nadie lo frene. Y luego está el plano político. Bueno, ahora estamos viendo al Partido Popular tirar del manual clásico de urgencia, manual clásico y sonrojante también, ¿no? De, bueno, este señor es que no lo conocemos de nada, lo vimos en su día con Bárcenas, lo hemos visto hace pocas semanas también, incluso con María Jesús Montero, diciendo que Santo Cerdán es un señor que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, o ahora ya desvincularse al Partido Popular de Cristóbal Montoro y de los gobiernos de Mariano Rajoy, que hace 15 días, no hace 2 años ni 7 años, hace 15 días hubo un congreso del Partido Popular, ya no solo en el que por supuesto participó Cristóbal Montoro, sino en el que Mariano Rajoy reivindicó su actitud contra la corrupción y lo puso de ejemplo frente a la actitud, decía, de los gobiernos de Pedro Sánchez. Por tanto, este caso, por supuesto que estalla de lleno en el núcleo duro del Partido Popular de las 2 últimas décadas, porque es que Cristóbal Montoro, por cierto, junto con Rodrigo Rato, formaban el tándem, digamos, de gurús de referencia en lo económico y en lo fiscal del Partido Popular durante décadas. Y en lo político, yo creo que el gobierno haría mal, en mi humilde opinión, regodearse mucho en este asunto, porque la izquierda nunca acepta el empate en inmundicia con el contrincante como un elemento para sacarles de sus casas, ilusionarles e ir a votar. Yo creo que será una mala idea desde un punto de vista estratégico y político que el gobierno se dedique ahora en los próximos meses a comparar quién tiene peor actitud o quién tiene más casos de corrupción ante escándalos de este tipo. A ver si el gobierno fuese capaz de darle algún tipo de contenido legislativo a esta legislatura, más allá de las cesiones al independentismo catalán, más allá de la oficialidad del catalán que pretende impulsar en la Unión Europea para contentar a Junts, más allá de la hacienda catalana con la que pretende contentar a Esquerra Republicana, a ver si el gobierno es capaz de adoptar de verdad medidas que impliquen mejoras para la vida de la gente. Hablabais hoy de que de momento se ha aparcado el tema de la reducción de jornada
jornada laboral porque no se han conseguido los apoyos para ello. Seguimos sin viso siquiera de unos presupuestos generales del Estado y ya no hablemos, por supuesto, de las políticas de vivienda que siguen frustrando hoy tantos proyectos de vida. Estoy completamente de acuerdo contigo en que casos como este, que además suponen, lo comentábamos antes, dinamitar la institucionalidad desde dentro, que la gente deje de confiar en las reglas del juego y empiece a pensar que la política no vale para nada, solo para que se enriquezcan los mismos. Yo creo que si los dos grandes partidos entran en esta dinámica, y yo todo me hace temer que así será durante las próximas semanas y los próximos meses, de aquí solo saldrán vencedores los mismos de siempre, que son los que vienen precisamente a arrasar con la política. Lleva hoy El Mundo este titular en primera, dice: Vox ya detecta en los sondeos la rentabilidad de su discurso ultra, en este caso contra la inmigración. Señala que las últimas encuestas predicen su auge entre los jóvenes y en Murcia, en Cataluña y en Andalucía. Carmen. Pues mira que esto yo que creo en las encuestas, pero me cuesta creerlo probablemente por mi confianza en la condición humana. Que yo creo que los incidentes de Torre Pacheco no puede ser que suban la intención de voto de Vox, o todavía eso no se ha visto reflejado. Yo creo que eso ha ido en contra, o va a ir en contra primero de ese giro del Partido Popular hacia el endurecimiento de la inmigración, y en contra de los propios postulados de Vox, que dio dos pasitos atrás pensando que a lo mejor podían ser encausados por delitos de odio, ¿no? Es verdad que el mayor beneficiado va a ser Vox, un partido, como todos sabemos, inmaculado en su financiación, un partido que no tiene ninguna relación, no se puede seguir el dinero ni la traza del dinero con aquel banco que Orbán gestiona con mano dura. O sea, mandaría narices que al final el segundo ciclo de la indignación, creo que Monrosi antes hablaba del primer ciclo, acabaría beneficiando a los que menos de todas estas barreras de las que estábamos hablando, de las que hablaba Elisa también, sobre los lobbies, sobre la transparencia, sobre la importancia de la dirección pública estratégica. Todo esto a Vox se la trae al pairo. O sea, creo que el diseño institucional de este país le importa igual a cero, y que el gran beneficiario pueda acabar siendo ese refleja el nivel de descrédito, de incredulidad de los ciudadanos y de falta de confianza si los partidos políticos insisten en hablar: ese señor del que usted me habla, nosotros no tenemos nada que ver, el Partido Popular esté diciendo esto no tiene nada que ver conmigo, cuando los procesos de corrupción en el Partido Popular, que todavía estamos algunos pendientes de juicio oral, como por ejemplo el que afecta al exministro de Interior y Montoro, que era uno de sus principales gurús económicos, y Rodrigo Rato. Es que esto es increíble. O sea, es que yo espero otra contestación del señor Feijóo y de la cúpula del Partido Popular, que expliquen, no solo que lo juzguen, sino esto estuvo rematadamente mal. Si nosotros gobernamos, vamos a tomar estas medidas para que esto no vuelva a suceder. Un poco a imagen y semejanza, aunque en algunos sitios no ha sido creíble, de cómo el gobierno socialista, que sí que tenía ese ministro, ese secretario de organización, intenta lanzar una batería de medidas de regeneración política. Vamos a ver cuando vayan al pleno del Congreso de los Diputados quién vota ahí y qué vota qué, ¿no? Desde luego el PSOE ha tenido un milímetro de oxígeno en un gobierno que parecía que estaba acabado y en el que no iba a poder mantenerse los pactos con sus socios de gobierno y con los que han votado su investidura. Es evidente que sí va a ser así, y yo creo que después del verano el gobierno tiene que tomar impulso en medidas como las que estaba diciendo Monrosi. Hay que ver qué se hace en vivienda, hay que intentar aprobar unos presupuestos generales del Estado, y hay que intentar seguir reforzando las mejoras de las condiciones laborales, porque si no, si vamos a acabar utilizando como única estrategia, la estrategia de la corrupción del tú contra tú, realmente no hay nadie más, no queda nadie más a la gente para que votar que a Vox en la ultraderecha, y esperemos que Podemos no quiera beneficiarse por la izquierda de esta situación. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lamentablemente sí que pienso que esta va a ser la estrategia, ¿no? Es la estrategia del y tú más. Lo hemos visto con las palabras de Feijóo, que efectivamente es esto de este señor de que usted me habla, pero ¿cómo que este señor? Oiga, pero es que es esa la estrategia, y es que ya está en marcha, ¿no? No es que va a ser la estrategia, es que ya la estamos viendo, ¿no? Y claro, y el y tú más yo siempre digo, y yo también, es decir, es evidente, pues todos tenemos escándalos de corrupción, son problemas estructurales. El mensaje que lanzas a la ciudadanía es no solo que no lo quieres arreglar, sino
que estás como buscando un suelo ético, yo lo llamo así, ¿no? Es como a ver quién es más corrupto, a ver qué... Claro, la sensación de esto es demoledora. Y es también muy interesante lo que decís, totalmente de acuerdo, que erosiona totalmente la confianza en las instituciones y en los partidos, entre comillas, institucionales, y digo entre comillas porque hay veces que ya no parecen muy institucionales y tanto. ¿Quién se beneficia? Pues evidentemente los partidos que dicen todos son iguales, esto todo es corrupción, y que encima en este caso es un partido de ultraderecha, que tenéis toda la razón, que evidentemente le preocupa cero patatero el tema de la regeneración institucional, el tema de la corrupción, pero que de forma natural es el partido, entre comillas, de la protesta del antisistema, y como bien decís, si es que Podemos no coge esta bandera. Entonces es absolutamente demoledor desde todos los puntos de vista, y yo lamentablemente en estos acuerdos, digamos, que decís que serían muy necesarios porque son efectivamente los que le preocupan a la gente, también estaría el acuerdo anticorrupción, ¿no? Es decir, oiga, si de verdad no queremos esto, queremos acabar con esto, nos sentamos y vemos todas esas medidas que yo he mencionado unas cuantas, que llevan varias legislaturas pendientes, e insisto en esta idea, que se nos reclaman por parte de organismos internacionales que se dedican a luchar contra la corrupción y que nunca pasan. Entonces digo, oiga, ¿qué tal si se ponen ustedes de acuerdo por lo menos para lanzar un mensaje a la ciudadanía de, mire, sí, nos tomamos esto en serio, estas famosas medidas que yo no me las creo no por nada, sino porque son una especie de batiburrillo, no van a la raíz de los problemas, que es lo que hemos mencionado, son una de un lado y otro de otro, y segundo, no están pactadas con nadie, con lo cual esto, pues a ver si pasa por el Congreso o no. Si de verdad esto hubiese intención, que yo sinceramente no me creo que la haya, oye, te sientas y dices, oye, esto nos está viniendo muy mal a los dos, vamos a ver qué se puede hacer, mensaje a la ciudadanía. Yo, ojalá que me equivoque, no veo nada de esto, veo lo de siempre, y tú más, yo este señor no lo conozco, uy, qué malos son los del Partido Popular, uy, qué horror los del Partido Socialista, cuando además me interesa destacar que, claro, el problema básico de la corrupción, tanto de la de Cerdán, la de Ábalos, supuesta, como la de Montoro, es esto que digo, es el clientelismo estructural, es que no hay una dirección pública profesional, es que tú nombras a tu gente, me he acordado también por lo de Pardo de Vera, es que yo nombro a una señora y la digo, oye, me tienes que colocar a este, tienes que hacer esto, y te dicen que sí, es lo mismo que hace Montoro con su gente, es decir, ese es el problema estructural, que tú tienes un montón de funcionarios y de directivos que no se atreven a decirte que no, cuando tú das una orden que no deberías cumplir. Y lo siguiente, que también ha dicho Sastre, es, ¿y por qué no saltan todas las alarmas? Es que tenemos un montón de regulación, es que, claro, al final hay un juez de instrucción, pero insisto en esta idea, el juez de instrucción va a tardar lo que tarde. Luego habrá un juicio oral. Tenemos la presunción de inocencia, tenemos el tema probatorio. No podemos dejar nuestras instituciones o la probidad o la solvencia de nuestras instituciones en manos de un juez penal, porque eso supone que al final no hay más responsabilidad política que la responsabilidad penal, que es que si lo piensas dices, pero vamos a ver, o sea, que usted solo se va de la política si es un delincuente y le han condenado. Esto no es razonable, ¿no? Y también muy de acuerdo con Carmen en el tema de la idea de esto tiene que generar algún tipo de respuesta, pero si nuestros partidos, los partidos centrales, no generan una respuesta política en condiciones, ya os digo, estoy totalmente de acuerdo. Dos beneficiarios de la abstención, es decir, oiga, yo a mí no quiero saber nada de esta gente, o me voy a una opción radical, que bueno, que es nueva, que me suena bien. Y Carmen, yo creo que a la gente joven, lamentablemente, esto no les suena tan mal. Es que también hay que entenderlo. Todas las encuestas te dicen eso. Y yo sí me creo las encuestas, ¿eh? Y yo sí me creo las encuestas. Es que, con perdón, yo creo que votarían a cualquiera que les dijera, este sistema es corrupto, esto no va con nosotros, lo que hay que hacer tal, que ya sabemos que es mentira, ya sabemos que es muy mala solución, pero la gente quiere creer en algo. La gente quiere creer en algo. No, pero si yo no estoy de acuerdo contigo, pero la radicalización de estas últimas semanas, quiero decir, yo no, de verdad no puedo creer que por muy enfadado que estés, por muy de otra generación que pertenezcas, por mucho que estés en contra del discurso del feminismo, esté a por ellos de con palos y piedras y golpes, amedrentando a los ciudadanos, sean de donde sean, vivan donde vivan, haciendo escuadrones casi de la muerte, eso de éxito electoral. Eso es a lo que me refería. ¿Tú lo que crees es que va a penalizar a Vox el hecho de no haber condenado las cacerías de Torre Pacheco? No solo no haberlo condenado, sino haber sido, el autor intelectual de la cacería de Torre Pacheco. Ojalá. No solo en la propia ciudad de Murcia, de la Comunidad de Murcia, sino en general y de esta órbita de Vox que ronda por los platós y por los vídeos y redes de la gente. Yo creo
creo en la condición humana, y yo creo que eso va a penalizar, porque es que si no vivimos en la barbarie. Como no pensemos que ir a pegar a la gente, intentar matarlos, eso da réditos, evidentemente es que en qué tipo de sociedad estamos, aun estando de acuerdo que es verdad que hay un voto joven masculino que cree en estos valores de la fuerza, la concentración de poder, la pérdida de tiempo que supone la democracia. ¿Para qué vamos a estar ahí deliberando horas y horas y horas? Y por ejemplo esto Alvise lo hace continuamente con los vídeos del Parlamento Europeo, de no hay nadie, no están, no trabajan, ¿no? De denigrar la clase política cuando él es uno de los principales ladrones que tiene pendiente una condena por financiación ilegal. Yo ese discurso claro que creo que cala, pero yo creo que se les ha pasado la romana con estos últimos ejercicios de fuerza en Torre Pacheco. Monrosi. Yo creo que hay un par de aspectos con respecto a si esto alimenta de verdad o no a la extrema derecha o a movimientos populistas que en realidad lo que vienen es con la receta clásica también y tradicional de los fascismos, de arrasar con la política. La política no vale para nada, dejadmela que os la hago yo, ¿no? Y yo creo que hay un elemento para preocuparse. Decías, Carmen, me niego a pensar que vivamos en sociedades de este tipo, ¿no? Bueno, si miramos a nuestro alrededor... Que vivimos, sí. Claro, es que ya desgraciadamente estamos constatando que cada vez estamos más rodeados de sociedades de este tipo. Y estamos viendo lo que está pasando en un montón de países de Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Argentina y en otros sitios del mundo. Dicho lo cual, yo sí albergo aún la esperanza de que nuestro país no es así, o al menos ha demostrado hasta ahora que nuestro país no es así. En nuestro país, mientras que han ascendido populismo de extrema derecha, pues desde hace décadas ya en Francia, pero también en otros países cercanos de nuestro entorno, aquí la respuesta ha sido diferente. Aquí llevamos más de una década, incluso desde el último gobierno de Mariano Rajoy, que fue posible por aquel cisma interno en el Partido Socialista, porque no había una mayoría de derechas en el Congreso de los Diputados, y la gente, cada vez que ha tenido que responder en este país a la tesitura de un gobierno que le dé poder real a la extrema derecha y por tanto ponga en peligro todo lo que hemos conquistado en las últimas 4 o 5 décadas en este país, la gente siempre ha contestado en ese, digamos, plebiscito, ha contestado no a la extrema derecha. Yo sigo albergando esperanzas de que aún queda un resquicio, de que aún ese miedo a que nos convirtamos en algo parecido a lo que ha pasado en Torre Pacheco, en algo parecido a lo que está pasando en Italia, en Hungría, en Estados Unidos o en Argentina, que eso todavía opere políticamente en nuestro país, porque la inmensa mayor parte de nuestro país, o una gran parte de nuestro país, ha demostrado que a las malas siempre son más los que están con la decencia y la dignidad. Siempre son más los que, por ejemplo, durante la pandemia salían a los balcones a aplaudir a los médicos que los que salían con las cacerolas a las calles saltándose las normas. Siempre son más los que quieren conservar y avanzar en los derechos laborales conquistados por nuestros padres, por nuestros abuelos en los últimos 40 años, que los que están dispuestos a jugárselo todo. Dicho lo cual, si a lo que va la política de este país, y cuando me refiero a la política de este país hablo principalmente de los dos grandes partidos de este país, es a echarse en cara quién de los dos es más capaz de echar por tierra la credibilidad de las instituciones, pues evidentemente estarán alimentando a los monstruos, a los que vienen a arrasarlo todo y a decir que la política no vale porque, entre otras cosas, las reglas del juego son una falacia. Que los gobiernos del Partido Popular, por ejemplo, lo comentábamos al principio, en ministerios, en departamentos tan simbólicos desde el punto de vista de las reglas del juego, son pilares mismos de las reglas del juego, como es el Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o el Ministerio de Hacienda, que es quién tiene que pagar impuestos y quién no, que son pues eso, el paradigma, ¿no?, de las reglas del juego democrático. Que eso se haya trampeado, yo creo que es una carcoma muy, muy peligrosa para el sistema institucional en su conjunto, y que los dos grandes partidos deberían estar muy preocupados por ello. Elisa.
Sí, ¿no? A ver, esto es un canto al optimismo. Yo es que soy un poquito más, no pesimista, pero quiero decir, esto de los populismos es exactamente el sistema no funciona, la democracia no funciona, esto es una farsa, que esa es un poco la idea, ¿no? Esto realmente nos hacen creer que Hacienda, criterio, pero esto fíjese luego cómo funciona, se lo llevan crudo, y este es un discurso populista de libro. Lo que pasa que ahora ese discurso populista lo recoge y se beneficia a alguien, como se acabó una fiesta, que con perdón sacó ¿cuántos cientos de miles de votos en un grupo de Telegram diciendo esto? Y ahora un partido organizado de extrema derecha que está en sintonía con otros partidos del entorno, que recibe financiación, que recibe, asesoramiento, recoge este discurso. Por tanto, yo no soy tan optimista, porque alguien va a recoger este discurso y no parece que sea otro que este partido de ultraderecha, a pesar de todo lo que decís. Y luego otra consideración, es que claro, sociedades, es que ha pasado en otros países. Segundo, nosotros vamos un poquito por detrás. ¿Qué quiere decir esto? Tardamos más tiempo en que emergiera la extrema derecha, si os acordáis, la extrema derecha va subiendo, pero es que la extrema derecha está en auge en todos los países de Europa, creo que no me dejo ninguno, y cuando no está gobernando está subiendo muchísimo en la oposición. Por tanto, es que estamos también en un fenómeno, yo diría global, desde luego, de las democracias occidentales, por una razón que yo entiendo, que es las democracias no están solucionando los problemas de mucha gente, y esto te lo dice la gente joven a la cara. A mí me lo han dicho en alguna charla de las que doy, y me dice, es que a mí la democracia no me está solucionando mis problemas de sueldo, mis problemas de acceso a la vivienda, y además, mire, estos señores nunca se ponen de acuerdo, se tiran las tazas a la cabeza y son todos corruptos. Este discurso es muy fácil de recoger, por un partido populista que, insisto, no está solo en el mundo, no es que Vox aparezca aquí y no esté en coordinación con nadie, esto no funciona así, ojo con eso, y ya me gustaría equivocarme, de verdad que me gustaría equivocarme. De momento lo que sabemos es que, como decíamos, el Partido Socialista va a centrar su estrategia en que el Partido Popular y especialmente Núñez Feijóo den explicaciones y asuman incluso responsabilidades por lo que vamos sabiendo del caso Montoro. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eso lo hemos visto ya este fin de semana y lo veremos también especialmente, pues por ejemplo, en el pleno de mañana, que esta es la estrategia en el discurso del Partido Socialista, que coge así un poco de aire ante las novedades que quizás se puedan producir ya hoy con esa declaración en la Audiencia Nacional de, por ejemplo, Pardo de Vera, del caso Cerdán, en definitiva. Sí, admiten en el PSOE que es difícil vincular a Feijóo con esa trama de corrupción que supuestamente anidó durante años en el Ministerio de Hacienda. No hay nada en el sumario que salpique al actual líder del PP o a su equipo, porque los protagonistas de aquello fueron altos cargos de los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Pero aún así, en Moncloa y en Ferraz creen que el caso Montoro y su dimensión sí sirve para desacreditar la estrategia de ataque y ofensiva que el PP ha puesto en marcha contra el gobierno. Utilizan en el PSOE una imagen muy reciente que ocurrió en el Congreso del PP, que comentabais, Feijóo compartiendo escenario con Aznar y con Rajoy, que acudieron a arroparle, Feijóo llamándoles referentes, consejeros. Eso es lo que quiere explotar el gobierno y el Partido Socialista, esa idea de que el partido de la Kitchen, de la Gürtel y ahora también del caso Montoro no está legitimado para agitar ninguna bandera de regeneración como pretende. Esa es, dicen, la manera de actuar del PP y lo seguirá siendo también con Feijóo. Así que esperan que este caso, que pone al PP a la defensiva, complique esa estrategia de desgaste de Génova y que le sirva a Pedro Sánchez de respiro tras este último mes agónico con el estallido del caso Cerdán. Trata, por tanto, de coger un poquito de aire, de recuperar la iniciativa política, y eso se verá pues con dos fotografías. Una es la gira que empieza por varios países de América Latina el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que por tanto no estará mañana cuando se produzca esa segunda fotografía en el Congreso, donde el gobierno espera sacar adelante varias votaciones, dar así la sensación de que hay legislatura, de que hay plan de gobierno, plan de acción para seguir adelante que justifique la legislatura, aunque tuvieron que retirar, lo posponen en principio septiembre, ya veremos la medida estrella ahora mismo en la cartera del gobierno, que es ahora la reducción de la jornada laboral. Sí, última semana del periodo de sesiones, último pleno antes de las vacaciones de verano, que es lo que solemos llamar el pleno escoba, en el que se van introduciendo los temas que han quedado pendientes. La idea era llevar a ese pleno la reducción de la jornada laboral, esa norma estrella para la vicepresidenta Yolanda Díaz. El gobierno llegó a dar por hecho que se aprobaría en ese pleno escoba, aseguraba que había margen para la negociación, pero al final no ha sido así, no cuenta aún la norma con el apoyo de Junts y el gobierno ha decidido no introducirla en este pleno. Si hay otras leyes, otros decretos
acuerdos con los que el Ejecutivo aspira a eso, a consolidar la mayoría de la investidura. El Pleno es algo así como el examen final antes del verano, donde se va a medir si Pedro Sánchez sigue contando o no con el apoyo de los socios. Está previsto que se convaliden las entregas a cuenta, que se apruebe la reforma del reglamento en el Congreso para poner coto a los pseudoperiodistas y agitadores ultras y que se dé luz verde definitiva a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Pero hay algún decreto, como el de medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón, que sigue aún en el alambre porque no tiene garantizado ni el apoyo de Junts ni el de Podemos. Veremos qué pasa pues mañana en el Congreso. Hay también Consejo de Ministros y mientras Sánchez está de viaje por Latinoamérica, donde se va a ver con referentes de la izquierda latinoamericana como Lula, Boric y Petro. La idea es impulsar un eje democrático alternativo a Trump y a Milei. El presidente va a visitar Chile, Paraguay y Uruguay. Sánchez, que busca, por tanto, simbolismo también con esas fotografías en su gira, de la que iremos hablando, porque la pregunta no es tanto cómo acaba mañana el gobierno curso parlamentario, sino qué tiene previsto para el próximo. Sobre todo, si será capaz de aprobar los presupuestos o incluso si cumplirá esta vez sí la obligación constitucional de presentar a la Cámara, al Congreso, un proyecto de presupuestos. Gracias, Sara. Hasta luego. Antes de que acabe el abierto, recordarán que hace unos días les hablamos aquí en Hoy por Hoy de la pobreza energética en verano, porque 1 de cada 3 hogares en nuestro país asegura que no puede mantener una temperatura suficientemente fresca durante esta época en la que las temperaturas suben como están subiendo. Hoy les estamos contando que una de las medidas claves para luchar contra ese problema, la rehabilitación de viviendas, no acaba de funcionar. Adela Molina, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Y no funciona porque la mitad del presupuesto está sin adjudicar. Sí, eso es, y no es por falta de solicitudes. Los 2 principales programas que el Ministerio de Transición Ecológica tiene para rehabilitación de viviendas, las solicitudes más que duplican el presupuesto, pero de media las comunidades autónomas solo han asignado hasta ahora, hasta el 14 de julio, el 53% y el 56% en cada uno de ellos. Un dato que refleja que esas ayudas no están llegando o no a la velocidad que deberían. Javier Tobías es experto en rehabilitación energética de la organización ECODES. Las ayudas no están llegando y además lo que planteamos desde ECODES y desde la Alianza por la Rehabilitación de Viviendas sin dejar a nadie atrás, en la que participamos, es que sobre todo no están llegando a quien más hace falta que lleguen, que es a la población vulnerable. Estos programas son fundamentales para mejorar la eficiencia de las casas, ahorrar energía, luchar contra la pobreza energética, pero también para mejorar su habitabilidad, haciéndolas menos calurosas en verano, por ejemplo, con mejores aislamientos y favoreciendo la calidad de vida de quienes viven en ellas. Claro, la pregunta de la es: ¿cuál es el motivo de este atasco en la asignación de los fondos? Pues son varias. Para empezar, un exceso de burocracia y de plazos que lleva a veces incluso a tener que adelantar el dinero, algo que muchas familias no pueden asumir. Estamos hablando de inversiones de 25.000, 30.000 euros por vivienda y en algunos casos las ayudas llegan meses o años después de haber acabado estas obras. Esto también favorece que las ayudas no lleguen a quien esté en situación de vulnerabilidad, porque ¿qué hogar con rentas medias o bajas se puede permitir hacer esa inversión y esperar 2 años a que le llegue la ayuda? Pues ninguno. Otra razón es la falta de una estrategia de planificación y de gestión por parte de las administraciones. Hay muy pocos ayuntamientos que tengan una estrategia local de rehabilitación. ¿Dónde es necesario rehabilitar primero? ¿Dónde tiene que poner la administración la carne en el asador? Incluso hacia dónde tiene que dirigir al sector privado y a la sociedad civil para que incidan en mayor medida en la rehabilitación. Parte de la solución, explica este experto Javier Tobías, pasa por ser más proactivos y salir a buscar a quienes necesitan esas ayudas en lugar de esperar a que sean los ciudadanos quienes las soliciten a la Administración. Se estima, Sastre, que un 80% de las viviendas en España va a necesitar algún tipo de rehabilitación de aquí a 2033 para cumplir con los criterios de eficiencia energética que ha comprometido España con la Comisión Europea. Prácticamente todas las casas. Adela, gracias. A vosotros. Qué alegría tengo de ver que va pasando el verano y que sin embargo seguís aquí, Pepe Rubio, Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. Contadme, ¿a partir de ahora? Sí, a partir de ahora vamos a entrar con tendencias y hoy vamos a buscar
¿qué influencia está teniendo en nuestra sociedad las operaciones estéticas? Vamos a escuchar un informe de Mariola Lourido para ponernos en situación, jefa de la sección de sociedad de esta casa. Vamos a contar con el testimonio de Laura Gil, antropóloga, que se sometió a una operación estética, pero también con la opinión de todos ustedes. En el 900-100-800 queremos que nos cuenten experiencias con operaciones estéticas. Si lo han hecho, por qué lo hicieron, con qué resultados, volverían a hacerlo. Piensan, como decía la añorada Almudena Grandes, que hemos convertido la imagen en un valor ético. Bueno, pues todo eso nos lo pueden contar a partir de ahora en el 900-100-800. Bueno, y tenemos el capítulo 2 de la serie Carolina Juste, media hora aproximadamente. Sí. A ver por dónde tirará hoy. Efectivamente, porque siempre es una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa. Nunca sabemos, es un interrogante el tema. Sección que más nervioso me sigue poniendo. ¿Sí? Sí. Porque sí, estaba como vacía, pero después no, al se revés, va llenando. Claro, porque hay tantos temas posibles que... Pero en fin. Bueno. Vale, a partir de las 11 vamos a continuar con una sección que la semana pasada explicó su protagonista, que es Pepe Rubio. Pero que voy a hacerlo yo porque nos parecía que un poco feo que el propio Pepe hable de Pepe. Así que segunda entrega de la vida de Pepe Rubio. Él condensa este verano los 7 grandes momentos de su vida. Esta mañana nos hablará de su primer trabajo. Ni fue remunerado ni él era mayor de edad, lo cual puede parecer polémico, pero en todo caso ya habría prescrito. Lo que sí sabemos es que fue una especie de fiscal del amor. Sí, terrible. Fui un fiscal del amor y ahí lo dejamos. A las 11 me lo cuentas, venga. Sí, bueno, hoy con Elio Castro en Diálogos de Cine vamos a esas memorables frases de diálogos de película que tienen el denominador común de los divorcios y rupturas. No, hombre, déjale. ¿Quieres decir algo? No rompáis ahora en directo. Bueno, hoy grandes frases de divorcios en la historia del cine con Elio Castro. Vale, quería decir que tenemos también para terminar la segunda entrega de Jugadores Malditos, aquellos excelsos jugadores que fuera de los estadios no lo fueron tantos, con Tony Padilla. Hoy el personaje elegido es Edward Streltsov, que fue conocido como el Pelé ruso. Ya sabes que cuando se suele decir, es el Maradona de los Cárpatos, es el Messi africano, no son muy buenos, pero en su caso sí era bueno. Lo que pasa es que un día algo se torció y se torció para siempre. Entonces yo digo que vosotros sois los Maradonas de la radio, regular, ¿no? No lo compra nadie. Vale. Sí, bueno, de momento, Elisa de la Nuez, Carmen Lumbierres, José Enrique Monrosi, hasta la próxima, salvo en el caso de Elisa, la que ya saludaré en septiembre. Disfruta. Igualmente. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Felices vacaciones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.